En pasados vídeos comentamos un poco por encima el negocio de Repsol y cómo este estaba estructurado. Sin embargo, hicimos poco hincapié en las cuentas de la petrolífera. Es por eso que en el vídeo de hoy comentaremos un poco las previsiones de Repsol e intentaremos hacer una aproximación al precio objetivo de su cotización. Sin más, pasamos a la pantalla y lo vemos con más detalle. Antes, pero, recuerda suscribirte si te gusta el contenido del canal y quieres apoyarme un poquito. En primer lugar, lo que necesitamos son las cuentas anuales de Repsol de los últimos años. Para ello nos vamos a su página web, vamos al apartado de atención al accionista y buscamos los últimos informes, tanto de 2019 como de 2017, ya que en cada informe está el año en cuestión y el anterior. Por lo tanto, así tenemos los últimos 4 años de informe. Para ello, pues como digo, usamos las cifras de negocio de 2016, de 2017, de 2018 y 2019. No obstante, el dato que nos interesa es la facturación de 2019, ya que este va a ser nuestro punto de referencia. En relación a este punto de referencia necesitamos saber 3 cosas. La primera es cuánto va a bajar la demanda por el COVID-19. La segunda es esta demanda a qué precio va a comprar, es decir, cuánta gente va a ir a la gasolinera y a qué precio van a pagar la gasolina. Y la tercera es qué coste va a tener la oferta para Repsol, es decir, cuánto le va a costar a Repsol producir la gasolina. Y aquí es cuando entramos a valorar un poco el precio del barril del petróleo. Llegados a este punto, pero, podemos hacer 2 cosas. Bien calcular con una hoja de Excel todos estos datos, es decir, coger los datos del upstream, los datos del downstream y contrastarlos, o bien simplificarnos la vida e ir a Market Screener y tomar la previsión de EBITDA que nos da para el año 2020, que es 4.500 millones. Normalmente Market Screener no lo hace mal, es decir, yo dudo mucho, no lo creo vaya, que el EBITDA de Repsol en el año 2020 vaya a ser de 4.572 millones. De hecho, este EBITDA cada día fluctúa un poco. Lo que sí creo es que el EBITDA de Repsol estará alrededor de 4.500 millones, dígase 4.200 millones, dígase 4.800 millones. Entonces, partiendo de este EBITDA, más o menos podemos calcular cuál va a ser la cifra de negocio de Repsol en el año 2020, que nos da 32.417. ¿Cómo calculamos a este número? Este número lo calculamos a partir de la información que nos dio la AIE, que si os acordáis en Instagram, @blogfinanciero, en el último quiz os preguntaba acerca de la AIE, la Agencia Internacional de Energía. Pues bien, esta agencia hace unos pocos días publicó una previsión, aquí tenemos la noticia, donde informaba que la demanda anual de petróleo de crudo bajaría un 30%. Aquí vemos el dato. Entonces podemos llegar a intuir que más o menos la cifra de negocio de Repsol bajará entre un 30 y un 40% para el año 2020. Para ir redondos, ni por A ni por B, diremos que la cifra de negocio bajará alrededor de un 35%. ¿Esto qué significa? Que de los 49.873.000 millones facturados en 2019, en 2020 podrían ser perfectamente 32.417, es decir, 49.000 multiplicado por 0,65. Y ahora ya solo queda aplicar la lógica. Si tenemos un EBITDA de 4.572.000 millones y una facturación de 32.417.000 millones, el coste de ventas, ¿cuál va a ser? Dado que el EBITDA son las ganancias antes de intereses, amortizaciones, depreciaciones e impuestos. Entonces, simplemente es la previsión de ingresos menos el EBITDA que nos da Market Screener. El siguiente paso es calcular una previsión de los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y obtener así una previsión muy aproximada de la cuenta de resultados para el año 2020 de Repsol. Para ello vamos a la CNMV y abrimos la información financiera intermedia, tanto del año 2019 como del año 2017, ya veréis por qué. Tomando como referencia
el año 2019 los intereses más o menos creemos que irán en la misma línea. Quizás un poquito más alto que el último año, debido a que precisamente Repsol no tiene un líquido espectacular en caja y creemos que se va a endeudar un poquito y por tanto pagará más intereses para pasar estos días. Es decir, que este dato, seguramente vemos que este 2020 va a pagar unos 350 millones. Por la parte de amortizaciones, siguiendo las reglas contables, debería estar cerca de los 2.000 millones, que es la cifra que más o menos nos viene dando los últimos años. Aquí la tenemos. Ahora toca hablar de depreciaciones. En este campo, dado que la mayoría de depreciaciones de Repsol vienen por activos que se usan para la perforación e inspección de nuevos pozos, yo creo que va a bajar bastante, ya que la lógica me dice que en un contexto actual donde incluso vemos precios del barril de petróleo negativo, me da a mí que las prospecciones se van a parar en seco si no lo han hecho ya. Vería lógico entonces que esta partida de aquí de 2019, la tenemos aquí, que fue de 5.000 millones, descendiera alrededor de un 75%, es decir, 5.000 millones multiplicado por 0,25 nos da estos casi 1.300 millones. Y por último están los impuestos. Podríamos pensar de aplicar un 25%, que es el impuesto sobre sociedades que hay en España, pero esto no es así, ya que Repsol paga impuestos en los países en donde opera, no donde tiene sede. Por eso, y por no calcular el beneficio bruto país por país, lo que haremos será una media entre los impuestos que ha pagado los últimos años en función de su EBITDA, que más o menos ha estado estable. Calculado esto, nos salen unos impuestos por valores de 400 millones. Una vez tenemos ya todos estos datos, tenemos el total de costes, tenemos los ingresos, tenemos el EVT, es decir, las ganancias antes de impuestos, le restamos los impuestos y tenemos este resultado neto, que es un poco más de 500 millones. Esta cifra impacta un poco porque, claro, vemos un Repsol en el año 2019 con unas pérdidas de casi 4.000 millones. Sin embargo, este año, si hacemos una previsión con una EBITDA de casi la mitad del pasado año, estamos en beneficio. Esto es así porque las prospecciones tienen un alto costo para Repsol y si estas frenan, muchos gastos dejan de producirse. Por ejemplo, año 2017 veníamos de unas caídas tremendas en anteriores años, por lo que el upstreaming frenó mucho y aquí se ve cómo el deterioro ese año fue pequeño. Aquí lo tenemos, el deterioro. 58 millones. También hay que tener en cuenta que las pérdidas de 2019 se deben especialmente a un reajuste contable. Sacadas ya unas previsiones que se pueden cumplir o no, también lo digo, es momento de hacer un poco lo que hicimos con IAG, que si no has visto, pues aquí te dejo el vídeo. Y de esta forma encontrar un precio objetivo. Ahora sería el momento de estudiar su situación patrimonial e intentar predecir más o menos cómo van a estar sus masas. Sin embargo, al tener un resultado positivo, podemos intuir que sus masas van a estar más o menos igual, con algún repunte en el patrimonio neto, dado que una parte del beneficio lo repartirán como dividendo y otra parte se quedará en la empresa. Para estimar el dividendo echamos un ojo a los años anteriores, especialmente el ejercicio 2016, ya que el EBITDA más o menos fue el mismo, 4.867 millones, aunque el resultado fue la mitad. Aquí lo tenemos, net income, 1.700 millones. Sin embargo, con esta referencia estimaremos un dividendo alrededor de los 20 céntimos por acción. Lo colocamos aquí, 20 céntimos. Entonces, con 20 céntimos por acción, también está el dividendo que nos da cuenta, que es un dividendo complementario, pero prefiero hoy no hablar de este tipo de dividendo porque no afecta directamente al resultado y nos centramos solo en esta previsión de dividendo que tenemos aquí. Por cierto, por calcular el dividendo simplemente pues es calcular 20 céntimos por el número de acciones, que nos da 300 millones. Ahora ya sabemos que del resultado de estos 528 millones,
probablemente 313 millones se destinen al dividendo, por lo que el patrimonio neto de la compañía tendría que subir unos 200 y poco millones. Sin embargo, poco sabemos de los créditos que están contratando o ampliando durante este ejercicio, así como tampoco sabemos cómo están los pagos con proveedores y demás. De todas formas, para simplificar las cosas, conservaremos el activo de 2019 casi en su totalidad. Para trabajar con el activo simplemente vamos a Morningstar y volcamos los datos de 2019. Aquí los tenemos. Volcados estos datos, ahora simplemente queda hacer una previsión del movimiento de masas, que como ya hemos dicho, creemos que simplemente se va a ver modificado el activo corriente con el resultado del ejercicio. Repito, otra vez falta por saber las deudas que va a contraer la compañía y gastos excepcionales que pueda llegar a tener. Sin embargo, con estos cálculos tenemos una previsión de patrimonio neto de 25.400 millones de euros para 2020 en Repsol. Y con este dato en mano, tal y como hicimos también en el vídeo de IAG, simplemente hay que multiplicar el patrimonio neto por el PBV de esta compañía. Pero claro, ¿qué PBV usamos? Podríamos hacer la media entre los distintos PBVs de años anteriores, o bien usar el PBV que nos da la página de Damoran. Aquí lo vemos, para PBV para empresas de oil gas, sería este de aquí, Production and Exploration, que nos da un 0,88, es decir, el PBV medio del sector es de 0,88. Sin embargo, ya que tenemos una previsión de DITA, podemos trabajar con otro ratio, el EBV DITA, y correlacionar la varianza de este ratio con la varianza del PBV. Dicho esto, podemos empezar a trabajar con el EV DITA. En primer lugar, el EDITA que usaremos, como ya hemos dicho, será el que nos proporciona Market Screener. Y ahora será el momento de calcular el Enterprise Value. Para ello necesitamos principalmente tres datos. El líquido, que interpretamos como líquido todo el activo corriente que tiene la empresa, aquí lo tenemos. Activo corriente. La deuda, que como tal usaremos el pasivo de la empresa. Y la cap bursátil, que como referencia usaremos la que hay a día de hoy. Este ratio nos da un resultado de 6,14. Esto significa que si Repsol cerrara el año con estas cifras de negocio y esta cotización, tardaría un poco más de 6 años a ganar lo que vale como empresa. Dicho esto, ahora nos interesa calcular la varianza del ratio de los últimos años. La varianza no es más que el crecimiento del ratio. Así, por ejemplo, del año 2016 a 2017 el ratio ha crecido en 0,95 unidades, o lo que es lo mismo, ha decrecido un 5%. Hacemos la operación con todos los años. Ahora procedemos a hacer lo mismo, pero esta vez con el ratio del PBV. Así entonces también obtenemos las cifras de varianza. ¿Por qué hacemos esto? Esto nos interesa porque una vez estudiadas las varianzas de los ratios, dado que estamos trabajando con la misma información de base Repsol, podemos establecer una correlación entre estas dos varianzas. Así entonces sacamos el tanto por ciento de varianza de los dos ratios para cada año. Una vez que lo tenemos, los contrastamos. Vemos pues que por cada unidad de variancia porcentual de EBV DITA obtenemos menos 5,5 unidades de varianza porcentuales de PBV. Hacemos la operación con todos los años y luego sacamos una media. Es importante destacar que cuantos más años de datos tengamos, más certero será el dato. Hecha entonces esta correlación, sacamos la conclusión de que debido a que este año el EBV DITA va a aumentar un 59%, el PBV va a disminuir un 27%, lo que significa que el PBV de 2020 tras resultados será de 0,49. Tiene sentido pensar esto, ya que una empresa que ve de crecer tanto su DITA, sería normal que el mercado pensara que la estructura patrimonial de esta empresa decreciera al medio o largo plazo, ya que la bolsa lo que hace siempre es intentar prever el futuro.
Y ahora ya sí, como ya tenemos el PBV calculado, lo podemos insertar de la misma forma que hicimos en el anterior vídeo, el de IAG, multiplicando el patrimonio neto previsto por el PBV estimado y dividir esta cap bursátil entre el número de acciones que tiene la compañía en circulación. Es así como tenemos una cotización objetivo de 7,97 euros, es decir, un potencial de poco más o de casi un 3%. Cabe destacar que este sistema de cálculo del PBV se ha hecho en base a pocos datos y seguramente si hubiéramos profundizado más en la data de Repsol hubiéramos obtenido un resultado muy distinto. Esta previsión que acabamos de ver me gustaría que se viera como un modelo posible para calcular el precio objetivo, o ni eso, simplemente como un ejercicio para localizar fuentes y tratar con datos. Porque luego pueden haber variables que lo cambien todo, variables como esta, donde Repsol ha encontrado un yacimiento de petróleo importante en México, que por cierto creo que hace tiempo que tiene preparada la noticia y ha estado esperando el momento idóneo para sacar la noticia y coger oxígeno en bolsa cuando más lo necesitaba. Y esto es todo, espero que os haya gustado el contenido y nos vemos en el próximo vídeo.